Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias, pastora. Muchísimas gracias a todo el equipo de asesores y a todos y cada uno de ustedes por ser como son, por bendecir como bendicen. Definitivamente estoy feliz de estar aquí compartiendo estos días junto con ustedes. Gracias por haber hecho el esfuerzo de haber regresado y gracias por prestarme sus oídos en los próximos minutos para que podamos desarrollar una enseñanza más acerca de un tema que no es secundario, no es un tema menor. La familia es fundamental que hablemos de ella, que recibamos información, inspiración, modelaje que nos permita mejorar nuestra experiencia familiar. De hecho, vuelvo a confirmar la urgencia, la necesidad de hablar de familia, porque ayer y hoy entré en las páginas de los periódicos de mi país y vuelvo a confirmar que no hay un día que no hayan noticias respecto de la familia. Abusos, crímenes, asesinatos, robos, muertes, en la experiencia intrafamiliar. Así que una vez más, mi reconocimiento a sus pastores por auspiciar estos foros, estos espacios para que hablemos del tema que a todos nos ocupa, como es la familia. Muy bien, me he organizado de modo que por allá, antes de una hora, pueda estar cerrando mi participación para que todos también, o su mayoría, tengan tiempo de regresar a sus casas, de modo que lo hagan sin inconvenientes. Así que yo quiero poner a su consideración en esta segunda oportunidad un tema al que di por título: 4 casas, 4 ofertas, una conducta. 4 casas, 4 ofertas, una conducta. Voy a leer en los próximos minutos una serie de textos bíblicos, pero antes de eso permítanme señalar a modo de introducción algunos conceptos para entender con más exactitud hacia dónde vamos con la palabra que nos toca considerar en esta noche. 4 casas, 4 ofertas, una conducta. En la presentación de ayer culminamos con un último y quinto elemento para una institución familiar saludable desde la perspectiva de Dios, y ese elemento fue la presencia de Dios intencional en la casa. Tomándonos de ahí o ubicándonos todos en ese punto, de ahí hacia adelante quiero construir la enseñanza para esta noche. Por favor, no olvides este quinto elemento, la presencia de Dios. Ahora, diré para completar y enriquecer la propuesta y tampoco es nada nuevo ni es una revelación que ninguno de ustedes maneja o conoce, y es que absolutamente todos cuando nacemos y venimos a una familia. Más allá de las excepciones y las particularidades de la vida de millones de seres humanos, lo cierto es que nacemos y venimos a una familia. Ahora bien, en la familia, y estoy intentando resumir al máximo, en la familia, no en otro lugar, recibiremos una formación tan esencial y tan fundamental que nada más ni nada menos, en la familia seremos formados como personas, descubriremos y fortaleceremos la identidad y eventualmente seremos formados como ciudadanos responsables, de modo que desde allí salgamos hacia nuestra propia vida, a vivir nuestra propia vida bajo nuestra propia decisión y responsabilidad, y eventualmente formemos nosotros nuestros propios proyectos familiares. No importa la nacionalidad, todos, absolutamente todos, caminamos esa dinámica. Llegamos a una familia, en la familia aprendemos a vivir,
aprendemos relaciones humanas, aprendemos conducta interrelacional, todas esas frases típicas de mamá y de papá. ¿A qué hora hay que llegar? Hay que dormirse. Cuando te ofrezcan algo, diga gracias, pida permiso. Son pequeñas lecciones de filosofía humana, de sociología humana, que nacen, que están permanentemente en nuestras casas. Mientras el bebé llega, es un ángel. Mientras crece, se va haciendo una especie de demonio parecido a algo, porque comienza ahora a descubrir esta cosa de la desobediencia, de no querer entender, de no querer hacer, y todo es una educación de la puerta hacia adentro, hasta que el niño se hace adolescente, se hace grande, y tan grande se hace que llegó el momento de partir a la universidad o de casarse para formar su propio proyecto familiar. Pero principalmente es en la familia donde somos formados como personas, como ciudadanos, y las familias todas entregan personas a esa sociedad esperando y teniendo la esperanza que desarrollen de manera más o menos adecuada los principios que recibieron en la casa. Ahora, siguiendo con esta línea de pensamiento, tengo 2 o 3 cosas que sostengo con todo mi corazón. Muévame su mano si está entendiendo y me escucha bien. Sostengo 2 o 3 cosas que definitivamente no son menores, son sumamente importantes. Escuche esto, por favor. Según la atención y según la formación que le dimos a nuestros hijos en el tiempo que ellos permanecieron en casa, es directamente proporcional a la vida que nuestros hijos vivirán en el futuro. Según cuánta presencia tuvimos como papás, según cuánta presencia y cuidado ofrecimos como mamás, según cuánta intencionalidad demostramos de formar a nuestros hijos, según cuánta responsabilidad ejercimos en ellos mientras estuvieron en casa, es, según este predicador, directamente proporcional a la vida que van a vivir nuestros hijos en el futuro. Una segunda cosa sostengo, y aquí va, y de hecho es como dice la Escritura: instruye al niño en su camino, porque cuando fuere viejo no se apartará de él. Ahora, es un principio absolutamente saludable, sanador y necesario de poner en práctica. Así que, como dice la Escritura, sostengo que en lo que de niños fuimos instruidos, no nos separaremos de esa instrucción cuando seamos viejos. Ahora, esto no es un romanticismo teológico, esto es una verdad de vida. Lo que usted y yo recibimos en nuestra niñez, en nuestras casas, va a viajar con nosotros por el resto de nuestra vida. Es más, muchos de ustedes, por no decir todos los que están aquí, cuando hacen ciertas cosas ahora que tienes 48 años, cuando haces ciertas cosas ahora que tienes 62 años, no solo te recuerda tu infancia en tu casa de papá y de mamá, sino que reproduce algo que está en tus entrañas, que está dentro de uno. Por ejemplo, yo disfruto comer. Alguien me dijo, ¿qué es la felicidad para usted? Y una de mis respuestas muy teológica y filosófica fue comer huevos fritos con pan, untarlos así. Y de hecho ir en contra de la ley social que dice no hay que pasar el pan en el plato. Yo dejo limpio el plato después de comer huevos. ¿Y por qué lo hago? Porque eso se encarnó en mí desde mi infancia. Veo los huevos, los como como los como a mis 62 años y recuerdo cuando tenía 5. Recuerdo los aromas, recuerdo el ambiente. Lo que estoy tratando de decirle a alguien, que definitivamente en lo que de niños fuimos instruidos, no nos separaremos de ello cuando seamos viejos. Viajará con nosotros por el resto de nuestros días. Así que reciba esta palabra la mamá que ora y el papá que se preocupa por su hijo rebelde. Escuche esto, por favor. Así los hijos hagan todo mal
y no estoy auspiciando que hagan todo mal, así los hijos hagan todo mal, siempre la instrucción que recibieron cuando fueron niños estará dentro de ellos. Por eso sostengo que los hijos que se apartaron de la enseñanza recibida en casa, de la formación de fe y espiritual que recibieron en casa, tengo una buena noticia. Aunque son ni hijos grandes y se separaron de lo que fueron instruidos en la casa, llegará el día que volverán a casa. Llegará el día que volverán otra vez a aquello en lo que fueron instruidos. Ahora, esto no es palabra profética, yo no opero en ese ministerio. Esto es leer la Biblia, esto es entender la vida. Así que mamá, papá, si te preocupa la rebeldía de tu hijo, bien haces en preocuparte, bien haces en orar, bien haces en hacer todos los ejercicios espirituales, pero por el amor de Dios, confía en lo que hiciste con ese niño cuando era niño, lo que le dijiste, le predicaste, le mostraste, le modelaste, porque aunque aparentemente disfruta una rebeldía que no pareciera corregible, llegará el día que el niño hecho grande tocará la puerta de tu casa y volverá diciéndote: papá, mamá, quiero volver a casa, quiero volver a hacer y hacer aquello que ustedes me dijeron, porque lo que ustedes me dijeron, eso era lo correcto. Ahora bien, mirándolo así, la importancia de criar a los hijos y de formar a nuestros hijos también en los principios de la fe no es una especie de tosudez religiosa o tradicional. Yo no formé con mi esposa Cristina a nuestros hijos en los principios de la fe cristiana porque se me ocurrió de onda, porque quise, no, sino porque yo fui modelado por mis padres en esos asuntos. Porque llegué a la conclusión que nos hace bien lo que dijimos anoche, que Dios y su presencia dinámica opere en nuestras vidas, que podamos construir nuestra vida a partir de sus principios. Así que lo que diré es que es importante que criemos a nuestros hijos en gestos de buena educación, que digan gracias, que digan permiso, que respeten, que honren la autoridad. Todo eso, que amen el esfuerzo, que amen la honestidad, que amen el trabajo. Definitivamente todo eso es tan importante como muy importante también es formar a nuestros hijos en los principios de la fe. No es formarlos en la religión de papá y de mamá, sino formarlos en los principios de la fe, que es muy diferente. Una cosa es enseñarle a nuestros hijos a que hagan la señal de la cruz. Una cosa es enseñarle a nuestros hijos que porten una Biblia evangélica. Y otra cosa es que vivan según los principios de la fe. Una cosa es religión, institución, tradición, historia familiar. Y otra cosa es una relación con Dios que como tal se va a ver en concreto en la vivencia de principios. La Escritura no es un libro mágico. La Escritura, las Sagradas Escrituras, no es un libro aburrido para desarrollar liturgia de fin de semana. Las Sagradas Escrituras es el conjunto de principios éticos, morales y espirituales que Dios estableció para que el que quiera adoptarlos, incorporarlos y vivir por ellos, les vaya bien en la vida. Así las cosas. ¿Por qué es importante formar a nuestros hijos en los principios de la fe? Porque la fe, como bien digo, no es religión. Señoras y señores, la fe se enseña, la fe se modela y la fe se transfiere. 3 principios básicos: lo enseño, lo modelo y lo transfiero. Se lo explico en palabras, se lo muestro en hechos y luego entonces le transfiero los principios. Y eso no se hace en las escuelas. Eso no se hace en las universidades, eso no se hace en las instituciones de gobierno. Enseñar la fe, modelar la fe y transferir la fe se hace en el ámbito de nuestras casas. El pistis griego que identifica fe traduce de 3 formas. Número 1, confiar en. Número 2, seguridad interior. Y número 3, sistema de creencias. Fe es la acción de confiar en. La fe en Dios significa la acción de confiar en Dios.
Número 2 es seguridad interior. Por la confianza que tengo en Dios, la fe hace que yo esté completamente seguro que Dios me ayudará en todos los procesos de mi vida. Y número 3, si yo confío en Dios y estoy seguro que me ayudará en todos los procesos de la vida, la fe es un sistema de creencias. Míreme aquí, por favor, lo que va a escuchar te va a despertar. La fe a la evangélica o a la cristiana no estupidiza a la gente. La fe no idiotiza a la gente. La fe no hace inculta a la gente. La fe no promueve la ignorancia entre la gente. La fe es también un sistema de creencias, un conjunto de convicciones por las cuales construyo mi vida y vivo mi vida de todos los días. Todos los que estamos aquí necesitamos dinero. Confiesen, pecadores. Yo digo, mi hermano, todos necesitamos dinero, pero ¿por qué no lo robamos si lo necesitamos? ¿Por qué no hacemos trampa? Porque lo necesitamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos fe. Es decir, confío que Dios me ayudará, pero me va a ayudar mientras yo vivo mi vida en actos éticos, haciendo lo que es correcto, haciendo lo que es honesto. Eso tiene que ver con una forma de vivir. De hecho, el delincuente, el criminal, por definición, no ha entendido todavía que la fe no es pedirle a una imagen que lo ayude a cometer el próximo delito, sino que la fe te ayuda a modelar tu vida. No habría delincuentes sobre la faz de la tierra si la fe dejara de ser solamente religiosidad de fin de semana, calientabanco y dominguera. Si fuera entendida como principios de vida para vivir mejor, le aseguro que viviríamos mucho mejor todavía. Entonces, estoy planteando esto por la necesidad de entender que la fe y sus principios le dan forma a nuestra manera de vivir, a nuestro estilo de vida. En el ámbito de la familia es donde no solo aportamos a la identidad y a la buena autoestima de nuestros hijos, sino que es en la familia, en el hogar, donde les enseñamos y modelamos cómo confiar en Dios, y que ellos sepan quiénes son ellos y que ellos entiendan el futuro de grandeza que tienen por delante. Todo papá y toda mamá tiene la obligación y el derecho de enseñarle a sus hijos a confiar en Dios. Y aunque algunos digan eso es un avasallamiento contra la libertad de decisión de mi hijo, seguiré cometiendo ese avasallamiento. Me rebelaré contra esas ideas locas que andan dando vuelta. Le enseñaré a confiar en Dios. Le modelaré cómo lo puede hacer. Y le diré que el futuro que tiene es un futuro de grandeza, que no depende de la beneficencia del gobierno, que no depende de la buena voluntad de un amigo, que no depende de la sociedad, depende del Dios creador de todas las cosas. Y si Dios por fe se mete en el corazón de tu hijo, lo va a empujar para que progrese, lo va a empujar para que se supere. No importa el barrio donde nació, ni su color de piel, ni lo duro de su cabello, ni la humildad de su casa. No importa si no conoce a su papá o su mamá lo negó. Lo que importa es que es creación de Dios. Y si es creación de Dios y por decisión propia le permite entrar en su corazón, créame que Dios lo empujará hacia ese mejor de su futuro, lo empujará hacia lo mejor de su progreso. Para entender este principio, quiero invitarlos a que analicemos juntos un caso bíblico. Más precisamente es el caso de José. Quiero que todos vayamos detrás de él. A mí me sirve leer la Biblia con esa dinámica. Ir detrás de Jesús, no para captar una teología nueva, sino para ver procedimientos. ¿Cómo actúa Jesucristo? Y aplico ese principio a un héroe de la fe llamado José. Y quiero ir caminando detrás de él, no para ver los millones que manejó en Egipto. Quiero ver actitudes. Quiero ver cómo él actuó en determinados momentos. Quiero ver cómo se condujo desde que era un adolescente hasta sus años de adulto. Y escuche esto. Quiero ver si mantuvo o si despreció los principios formativos de la fe en la que fue instruido mientras vivió en su casa.
Los resultados nos va a entusiasmar definitivamente. Son 4 casas. Les presento la primera. En Génesis 37, versículos 1 y 2, la Biblia dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilhá y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José, como buen adolescente, a su padre todas las cosas malas que hacían sus hermanos. Ahora, estoy detrás de José. A priori sostengo que fue instruido en los principios de la ley de Jehová. Ahora voy detrás de él y quiero ver si cuando fue creciendo y se fue haciendo adulto, si él despreció los principios en los que fue formado, o si él tomó la decisión de vivir su vida a partir de esos principios. La primera casa que les presento es la casa del padre. Es la casa donde nació José. Y la información bíblica es muy certera. Dice mi Biblia que José tenía 17 años. 17 años. Un adolescente, 17 años. No tuve tiempo de hacer la investigación para México, pero le aseguro que ha de parecerse bastante. Porque una información seria nos da más o menos las siguientes noticias acerca de esa franja en mi país, en Argentina, de adolescentes entre los 13 y los 17 años. ¿Qué hacen a esa edad? ¿A qué se dedican? ¿Cuáles son sus divertimentos o sus prioridades? En mi país, entre los 13 y los 17 años, ¿puedo seguir? Entre los 13 y 17 años ya acusan serios, si no graves problemas de escuela. A eso se le asuma graves problemas de relaciones intrafamiliar. Y como si fuera poco, con 17 años ya sufren trastornos alimenticios. Ni que le cuento que en esa franja es cuando se suelta con mayor crudeza, frialdad e injusticia el fenómeno del bullying, el burlarse del otro por lo que el otro tiene y no es bueno. El informe dice que entre los 13 y 17 años en mi país invierten entre 6 a 10 horas navegando en las redes sociales. Haga la cuenta, por favor, hasta 10 horas. Dormimos 8 horas, tenemos 18. Dígame qué hacen con las 6 horas que le quedan de 24 horas por cada día. No solo eso, sino que entre los 13 y los 17 el número ciertamente estremece, porque ya han probado y ya se han iniciado en el consumo de las 3 sustancias básicas que eliminan mejor y más eficazmente el futuro de nuestra juventud. 1, el alcohol. 2, el tabaco. Y 3, la droga. No solamente eso, sino que es entre los 13 y los 17 años que se produce el fenómeno de los embarazos no deseados. Dicho de otra forma, ya tienen sus experiencias sexuales y lo que desean es tener relaciones sexuales, pero no desean quedar embarazadas o tener que esperar bebés. O sea, algo imposible. La creación, la naturaleza funciona así. Si un hombre y una mujer se unen en ese nivel, bueno, hay una semillita que viaja hasta un jardín y es posible que nazca una florcita. Santo Dios, dame creatividad para decir lo que todos ya saben que es lo que ocurre. Y de hecho, tal es así que en mi país, entre los 13 a 17 años, ya las niñas están autorizadas sin pedir a papá, mamá, tutores encargados los permisos, como les dije ayer, para quitarse la criatura de su vientre. Entre los 13 y los 17 años, el nivel de depresión que hay en esta franja es atroz. La mitad de los adolescentes de mi país son pobres. El 45% de ellos no terminan la escuela secundaria.
uno hasta dos, sino tres de ellos, entre los 3 y los 17, no trabajan. Las preferencias que ellos tienen este orden. Número 1, entre 13 y 17 años, lo primero en lo que piensan es en comida. Lo segundo es en ropa. Lo tercero es entretenimiento. Lo cuarto, lejos, el estudio. Y quinto, muy lejos en las preferencias, es el futuro. Significa que usted le pregunta a uno de ellos, ¿qué serás en el día de mañana? La respuesta es, no sé, no sé, no sé, no sé. Quizá estudie esto, pero no estoy seguro. Futuro. Entre los 13 y 17 años en mi país aparecen los graves problemas de identidad. Se llaman Juan, pero no saben quiénes son. De hecho, hay hasta más de 172 géneros de identidad en mi país dando vuelta. Y se producen entre los 13 y los 17 años. Aunque se miren al espejo y el espejo les da una respuesta que es obvia. Si usted se para frente al espejo, no hay 4 opciones, solo hay 2. O eres mujer o eres hombre. Pero el problema es tan grave que aunque se ven hombre y se ven mujer, de pronto se sienten caballos, se sienten pulpos, se sienten vaya uno a saber qué. Digo esto con sumo respeto. Pero esto nos pasa a la edad de los 17. José tiene 17 años. ¿Cómo llega a la casa de su padre? Él nació en esa casa. Y mientras José es pequeño y va creciendo, su papá, sin tener redes sociales, sin haber ido a la universidad, sin haber tomado una escuela para padres, le hace una oferta. Y la oferta que el viejo papá le hace a su muchacho adolescente de 17 años, si tienes un hijo de 17 lo verás mejor. Lo que le ofrece es que él sea el administrador, el cuidador, el mayordomo de la vida de las ovejas y los rebaños de la casa. O sea, tiene 17 años y el papá no se esfuerza por entender los líos que tiene. No, para el papá tiene 17 años, tiene la edad suficiente para administrar la comida, el alimento, la riqueza de lo que vive en nuestra casa. 17 años. Reciba esta palabra, tómelo o déjelo. Pero por favor, no descuides la estadía de tu hijo mientras está en casa. Por favor, no peques solamente tratando de ser creativo para darle caprichos, para darle gustos, para darle 25 pares de tenis, para darle un carro, para darle una carreta, para cambiarle la bicicleta. De hecho, a esa edad, 17 años, ya tiene que saber lavarse sus calzoncillos. Ya tiene que saber tender la cama, ya tiene que saber los principios de higiene. A los 17 años en nuestro país, los muchachos son los que causan problemas en la sociedad. Ya se han iniciado en los trámites de la criminalidad. De hecho, este padre no tenía nada de idea de eso. Por eso, no solo le des caprichos y gustos a tus hijos mientras estén en casa. Reciba esta palabra, que creo que también es del Señor. Dale responsabilidades a tus hijos. Dale obligaciones a tus hijos. Y dile que espera que los hagas bien. No seas un dictador en la casa, pero dale que hagan obligaciones, que resuelvan cosas. José siente que él fue formado en su casa como un administrador, como un desarrollador, como alguien que promueve el progreso. Resultado, la Biblia lo dice, con 17 años administró e hizo crecer los rebaños de su padre. 17. Sale de esa casa y se va a otra casa. Siempre en Génesis 39, ahora versículos 1 al 4. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y como estaba con José, fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así que halló José gracia en sus ojos, le servía
y su amo le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. De la casa de su papá, donde fue formado los principios de la fe, dejó la seguridad del cuidado de papá y de mamá. Dejó esa cobertura, por decirlo así. Y ahora llega a una nueva casa, la casa de su amo, un señor llamado Potifar. Siguiendo el devenir histórico, a José lo encuentra en la casa de Potifar con entre 18 y 20 años. Entre 18 y 20 años. ¿Cómo llegó José a la casa de un amo? Llegó allí porque fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y lo interesante de esto es que lo venden porque, bueno, fue la salida más humana para no eliminarlo literalmente, porque algunos promovían matémoslo. De hecho, armaron un simulacro de muerte para quedar bien parado frente a su papá, que lo lloró por muchos años. Y al final de la cuenta pasaba una compañía de ismaelitas camino a Egipto y se lo vendieron a ellos. De hecho, los ismaelitas no compraban cualquier cosa. Era gente que vivía del comercio. Usted no compra, si vive del comercio, cualquier cosa. Elige el producto, ¿sí o no? Así que sus hermanos se encargan de darle razón a los ismaelitas de cuáles son las virtudes que tiene el muchacho que es su hermano, que están vendiendo, para que entonces le paguen un buen dinero por él. Se lo compran y se lo llevan. Cuando llegan a Egipto, en la rueda del muestreo de los esclavos, aparece Potifar, un funcionario de importancia en Egipto, y le ofrecen la nueva tanda de esclavos que habían llegado. Y de hecho, los ismaelitas informan al posible amo: este muchacho tiene una particularidad, que aunque usted lo ve joven entre 18 y 20 años, este muchacho agarró las ovejas y los rebaños en la casa de su papá y lo multiplicó. La calidad de trabajo que hace, es un administrador nato. Es alguien que lo que toma lo desarrolla, hace que las cosas progresen. Así que Potifar le hizo la oferta. ¿Cuál es la oferta? Aun cuando es un esclavo y vive en la casa que no es suya, le ofrece que sea el administrador y le da el poder de todas las riquezas de su casa. Por favor, ¿están conmigo? Eso ocurrió en la casa de su papá. Y convengamos que como es el papá y es bueno y le da oportunidades, bueno, pasó eso. Pero ahora no está el papá. La casa es de un extraño. La casa es del dueño de su vida. Es de un amo. Él es un esclavo. Y de hecho, el mismo Potifar descubre que él ha sido formado en principios de fe. Por eso dice: y vio Potifar que la mano de Jehová lo hacía prosperar en todo. Descubrió la habilidad de administrador, desarrollador, que fomentaba el progreso. ¿Cuál fue el resultado? El resultado fue que administró e hizo crecer las posesiones de la casa de Potifar. Hasta allí la historia es de película. O sea, en lo que José fue formado en su casa, él, por no estar con su papá y su mamá, no estar frente al escrutinio, la vigilancia de papá y mamá, podría haberse entregado a la vida loca, ¿sí o no? No conozco un hijo que se vaya de la casa que después de 10 años de irse de la casa sea astrónomo, astronauta, ingeniero, filósofo, médico. De 10 que se van de la casa onda rebeldía, 8 a 9 padecen situaciones contra su propia salud y pierden 10, 15, 20 años de su vida. Ahora, José podría haber hecho lo que hacen muchos, sin embargo, en la casa de un amo, de un extraño, sigue procediendo según había sido formado en la casa de sus padres. Ahora bien, hay una segunda oferta en la misma casa y aparece ahora la esposa de Potifar. Digan, si conoce la historia sabe por qué se lo digo. Aparece la esposa de Potifar. Parece ser que era una señora muy especial. Entonces la esposa del amo
no le ofrece a José ser administrador de nada. Lo que le ofrece, lo dice la Biblia, es que él tenga sexo con ella. De hecho, no anduvo haciendo mensajes indirectos, fue directo al punto. Bien, lo miró, le gustó, lo agarró y dijo: vámonos y tengamos relaciones sexuales. Ahora bien, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Versículos 7 y 8 ahora. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, escucha esta respuesta: he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. He aquí mi papá no se preocupa conmigo de las ovejas. He aquí, el mismo principio responde frente a un amo y responde frente a una oferta. Y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene, incluido usted. O sea, él fue formado en su casa en los principios de la fe que lo hicieron un administrador, desarrollador, un hombre que hacía progresar las cosas. Alguien que reciba esta palabra. José no fue enseñado en su casa como un macho que ve una mujer y solo piensa en una cosa. José no es un abusador. José no es un oportunista. José es un administrador. Eso lo aprendió en su casa. Eso lo marcó a fuego y esa es la forma en que él va a proceder. ¿Cuál fue el resultado de esto? Él se negó una y otra vez a esta oferta. Salió corriendo. Oiga, salió corriendo. Los muchachos de esta temporada se reirían de él porque salió corriendo. Aparte, estaba todo servido para cometer el ilícito. Él sale corriendo. De hecho, escuche por favor, de 10 hombres a quienes se le ofrece esto, posiblemente los 10 accedan al ofrecimiento. Lo hacen, a menos que alguno de ellos no se olvide para qué fue diseñado y en qué principio fue formado. Ahora, en este sentido, el resultado es otro y es único. Como resultado de haberse negado, fue acusado como violador y terminó en la cárcel. Y termina en la cárcel. Yo lo miro a José y digo: esto es injusto. Y él podría haberse defendido, sin embargo hay silencio de su parte. Nació en la casa de su papá. Fue formado en los principios de la fe. Ya estoy promediando esta tortura. Fue formado en los principios de la fe en Dios. Fue formado en los principios de la administración. Entendió que él era un desarrollador de la vida. Le dieron responsabilidades con 17 años. Y el resultado fue que el rebaño creció. Lo acusan injustamente y lo venden como esclavo y no se quejó. Lo acusan injustamente y se lo dan a un amo. Y en la casa extraña, en la casa de la cual él no es, sin que esté papá, mamá ni sus hermanos, él se mueve y él se conduce según había sido formado en su casa paterna. Y el resultado es que ahora es el administrador de las riquezas de un funcionario de prestigio en el Egipto antiguo. Pero luego viene la otra prueba y se le ofrece algo tan fácil como tener relaciones sexuales ilícitas con la mujer del amo. Se niega sistemáticamente. Se niega por una sola razón: yo soy un administrador. Yo fui formado en los principios de la responsabilidad. Yo fui formado en los principios de la prosperidad de Dios, que prospera a aquellos que pagan el precio de honrar su nombre sin importar lo que estén viviendo. Así que yo no puedo acceder a lo que usted me propone. Como resultado, termina en la prisión. La tercer casa, versículo 20, mismo capítulo. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde están los presos del rey, y allí estuvo en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel, oiga esto, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, José lo hacía. Recta final de esta palabra. De la casa de su padre, en la que fue formado, va ahora a la casa de un amo, pudiendo
traicionar la formación de origen, él se mantiene firme en lo que fue formado. No solo eso, sino que como resultado de negarse a un ilícito, cae ahora en la casa de los presos, en la casa de los prisioneros. Y mientras está allí, de hecho el cálculo lo pone ahora entre 20 y 22 años, está en una prisión. Llega allí por la acusación falsa de una mujer despechada. El carcelero, cuando lo ve y ve cómo se conduce, dice: tengo un preso que es diferente a todos, que a pesar de la prisión se mantiene en una conducta. Como resultado de eso, le ofrece ser el mayordomo y el administrador de la cárcel y de los prisioneros que están allí. Lea el versículo 22 y el 23, da razón de esto. O sea, en lo que José fue formado en su casa por su padre, es de lo que trabajará en su nueva casa. Ya no está en la casa de papá, está en la casa de un amo, pero él trabaja de lo mismo en lo que fue formado en su casa. Ahora está en la casa de los presos, pero sigue siendo el mismo, reproduciendo el mismo carácter según fue formado en su casa. Él es un administrador, él es un desarrollador, es un promotor del progreso, y él por eso no será un oportunista, no será desleal, no será un aprovechador. El resultado en la tercera casa es que administró de tal forma la vida de los presos y del edificio de la cárcel, que mejoró la vida de los que vivían allí y aún mejoró también las condiciones de la vida de ellos en ese edificio. Si se le suma a eso su habilidad de interpretar los sueños, llegó entonces el día de su libertad. José no cedió a la presión del lugar, sino que José modificó el lugar. Lo triste de esto es que nada de esto lo sabía su padre todavía. Pero este muchacho estaba honrando la formación que su padre le había dado mientras estuvo en casa. Casa de padre, casa de amo, casa de prisionero. Ahora José va a salir de esa casa e ingresa a la cuarta y a la última. Génesis 41, 40 al 42. Tú estarás sobre mi casa, dice Faraón, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Qué increíble historia. Entonces Faraón le quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, puso un collar de oro en su cuello. Y oiga, versículo 46, era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió, gobernó, administró toda la tierra de Egipto. Tenía ahora 30 años. El muchacho de 17, la película lo muestra ahora con 30 años. Y mientras pasaron los años, 13 por lo menos, llega a un lugar que es el lugar que le espera a los que son valientes y son capaces de vivir de acuerdo a los principios que fueron formados en sus casas. Lamento esos muchachos, esas muchachas que después que papá y mamá, con cultura o sin cultura, con estudio o sin estudio, lo cierto es que le dieron lo mejor de ellos: su tiempo, sus consejos, su dinero, poco o mucho, su ropa, su salud, su esfuerzo. Le dieron todo. Basta que crezcan un poco y salgan afuera de casa y se empiecen a juntar con los benditos amigotes que se presentan frente a esos hijos como diciendo: somos mejores que tu viejo, somos mejores que tu madre. Y van perdiendo el rumbo, el camino, y se van desdibujando en el camino. Y usted sabe que mientras esos hijos que fueron formados en las casas cometen las fechorías que cometen, porque se creen que si hacen eso son, no sé, una especie de Brad Pitt modernos, como que eso es lo que hay que hacer. La tristeza son lágrimas silenciosas de la mamá que llora en su casa,
del viejo que llora en casa, preguntándose las preguntas cíclicas y retóricas que dice: ¿en qué nos hemos equivocado? ¿En qué hemos fallado? ¿Qué es lo que no hicimos bien? Vaya consolación de parte del Señor para una mamá y un papá en esta noche. No hiciste nada mal si te esforzaste por hacer las cosas bien para tu hijo. Seguro que podrías haberle dicho 3 te amos más. Quizás le deberías haber dado 5 abrazos más. Ese no es el punto. Hiciste lo que pudiste. Hiciste lo que pudiste con todas tus fuerzas, con todo tu amor, con toda tu pasión y con toda tu responsabilidad. Lo que pasa que a veces los hijos se crían en casa y solo están esperando, como una especie de chupasangres modernos, de aspirar todo lo que pueden para lograr salirse de la libertad. Porque alguien les dijo torpe y estúpidamente que ellos serán libres el día que se alejen de papá y de mamá. Pero aquí va la noticia: el día de tu soledad, muchacho rebelde, no serán tus amigos los que irán a buscarte. No serán ellos los que te sacarán de prisión. No serán ellos los que te levantarán cuando estés ahí arrastrado en drogas y en porquerías. No serán tus amigos los que pagarán tu deuda. Será el viejo, el gordo, el que no tiene pelo, el de las manos con callos duros en sus manos. Será la mamá tuya, la mujer humilde que te preparó los guisos, te hizo tu cama y lavó tus tenis. Serán ellos los que vendrán en silencio y con lágrimas en sus ojos a buscar qué cosa, los restos de un muchacho que pudo ser un José pero decidió no serlo. Si hay un hijo escuchando aquí o por la transmisión, si estamos saliendo, honra el esfuerzo de tus viejos. Que sea difícil que te convenzan en esta sociedad anti Dios, que se ha encargado de sacar a Dios a las patadas del medio de ella, que se ha encargado de desprestigiar la familia. De hecho, te pido, prueba por un solo momento de resistirte a tamaña oferta. Honra el esfuerzo de tu padre y de tu madre. Honra el cariño con el que te formaron. Y cuando ya no estés en casa y ellos no te vean, que llegue el WhatsApp, que llegue el informe, que llegue la foto. Sabe, el hijo suyo ha honrado su nombre. Yo estoy predicando aquí y mientras lo hago estoy honrando a Dios, estoy honrando a mi esposa y a mis hijos. Pero no tengo mi papi ni mi mami. Papá se fue con Dios hace 14 años. Mamá hace unos 2 años, casi 3 ya. ¿Sabe? Ellos no lo saben porque están muertos, pero yo estoy aquí parado frente a ustedes y estoy honrando a mi viejo y a mi vieja. Estoy honrando los esfuerzos que ellos hicieron por hacer de mí un hombre de bien. Mi manera de vivir es una forma de honrar la casa en la que estuve hasta mis 21 años. Con 30 años, su capacidad de administrador y de interpretación lo recompensa con su libertad. Faraón le ofrece que administre todas las posesiones de un reino entero. El muchacho de 17 años que cuida ovejas es el que mantuvo la misma conducta honrando al viejo y ahora es el primer ministro de la nación más poderosa de la tierra de esos años. De nuevo, en lo que fue formado en su casa por su padre es de lo que va a trabajar ahora, pero para todo Egipto, debajo de la autoridad de Faraón. El resultado es uno solo: administró de manera magistral la casa del Faraón y la nación, y la llevó a vivir una de sus mejores épocas. Termino ahora. ¿Qué aprendo de esta historia? Y si estoy siendo efectivo en la comunicación, los invité que caminemos detrás de José. Y nuestra sospecha es, o nuestro deseo es saber si en lo que fue formado en casa lo honrará a lo largo de su vida o lo pateará y lo despreciará como hacen tantos. No sé si lo demostré o no, pero José honró la crianza en su casa paterna y se mantuvo firme en lo que fue enseñado, en lo que fue instruido como viejo, como hijo, como niño. No se aparta ahora que está siendo viejo. Así que es muy posible, sí, amén, es posible ser formado en casa en los principios de Dios y mantener esos principios
por encima de las ofertas, por más sensuales y atractivas que sean, porque hacerlo no solo hace que me vaya bien, sino que también es honrar el esfuerzo de los padres. Aprendo algunas cosas. La primera, la fuerza de las enseñanzas recibidas en la casa paterna o como fui formado allí marcarán el rumbo de la vida y las decisiones que se tomen mañana. Lo segundo que aprendo es que mi vida es el resultado de mis propias decisiones. Soy el responsable de mi propio destino. Por favor, alguien que escuche, ya deja de culpar a tu padre, ya deja de acusar a tu madre, ya no culpes al gobierno de turno, ya no culpes al diablo. Pobre diablo, no estoy aquí para defenderlo. No culpes a tu perro, tu mascota, no culpes al tío, no culpes a otro. Eres el responsable de tu propio destino. Número 3, mi crecimiento, mi desarrollo, mi progreso es el resultado de mis decisiones. De hecho, si yo decido vivir de una forma, de esa forma viviré. Si yo decido crecer, pues entonces creceré. Si yo decido ser empleado toda mi vida empleado yo seré. Soy el responsable de mis propias decisiones y mi progreso no depende de la economía de turno. Mi progreso depende de la decisión que yo tome. Algo más. 4. No es verdad que las circunstancias determinan tu conducta o tus reacciones. Lo que yo soy determina lo que hago. Damas y caballeros, no es el lugar, sino es el que está en el lugar el que cambia las cosas. José aprendió en casa. Apareció una casa que no tenía esos principios, pero él cambió la casa. Él cambió una prisión. Él cambió un reino, un sistema de gobierno en una nación poderosa. Lo quinto, Dios puede prosperar tu camino. Y de hecho, en casa le dijeron: Dios puede prosperar tu camino, querido José. Escucha aquí. Hey, José, Dios quiere, Dios puede prosperar tu camino. José podría haber dicho: onda 17 años modernos, no me vengas con eso ya. José escucha eso, hizo 3 cosas: lo recibió, lo entendió y lo aplicó. Dios puede prosperar tu camino, hijo querido. Entonces, ¿qué hizo? Lo recibe, lo entiende y lo hace. Por eso, de administrador de ovejas, terminó administrando un reino. Una enseñanza más. Formado en principios de fe en Dios y progreso personal, sumados a la decisión de vivir de esa forma, cueste lo que cueste y pase lo que pase, dio como resultado grandeza, inspiración y progreso. Lo sexto que aprendo es que si soy formado en los principios de fe en Dios, soy formado en los principios del progreso personal, y a eso lo combino con mi decisión de vivir de esa forma, cueste lo que cueste, pase lo que pase, el resultado será grandeza, inspiración y progreso. Yo soy, y aquí me voy, el resultado de la formación de mis padres, del amor y el estímulo de mi Cristina, de mi esposa, y de mi decisión de creer y de vivir según lo que Dios me había dicho. Definitivamente, en Dios, damas y caballeros, se aplica lo que se conoce como la ley del progreso. Nunca serás igual a como eras cuando comenzaste. Si Dios está en el asunto, nunca serás el mismo. Siempre, si Dios está en el asunto, siempre serás mejor. Siempre irás hacia adelante y siempre irás hacia lugares más altos. En la casa de José, no le dijeron: usted es el mejor, sino que le dijeron: usted puede ser mejor, que es muy distinto.
Por eso, de cuidador de ovejas, terminó siendo gobernador de un reino. Soy el resultado de la formación en la fe que me dieron mis padres, del amor y el estímulo de mi esposa y de la decisión personal de querer vivir de acuerdo a esos preceptos. Se crece por naturaleza y se crece por intencionalidad. No podemos evitar que nuestros niños crezcan. Van a crecer, es natural, es la ley, van a crecer. Pero que yo no pueda evitar que crezcan, a veces me duele la otra parte. Y es que no crezca en el sentido de madurar. Por eso una cosa es que críes a tu bebé de 1 año y 2 años y lo tengas en tus brazos. ¿Me mira? Y otra cosa es que sigas teniendo en tus brazos a tu bebé de 25 años. Algo no está bien. Porque se crece por naturaleza y se crece por maduración. Y en ese sentido el crecimiento es natural, pero también el crecimiento es intencional. Si usted quiere cantar, si usted quiere cantar y dice Dios me va a usar cantando, y cada vez que canta llueve, y las mascotas del barrio responden con ladridos, o sea, no aciertas una nota, dices, con lo que tengo alabo a mi Señor y es para Dios. O puedes decir, yo quiero cantar, no sé cantar, pero voy a trabajar, me voy a entrenar, voy a aprender, voy a crecer. Eso hizo José. Yo sé administrar ovejas con 17 años, pero creció por las circunstancias duras y se transformó en el administrador, el primer ministro de Egipto. ¿Por qué digo esto? Porque si es verdad que nunca serás igual a como comenzaste, entonces necesito irme de aquí dándote una cápsula de mi propio testimonio de vida. Soy tercera generación de cristianos. Acepté a Cristo a los 8 años. Me bauticé a los 12 años. Me convertí a los 19 años. Y me casé a los 21 años. Ingresé al pastorado a los 24 años. Ahora, esa es una especie de calendario de vida. Pero ¿qué me pasó en el proceso? Yo fui formado en los principios de la fe. Mi padre me decía mientras yo estaba allá, usted puede hacer las cosas mejor. Nunca me dijo serás el mejor de todos. Usted puede ser mejor y hacer las cosas mejor. Un día me dijo mi viejo lindo, me dijo así, usted va a llegar más lejos de lo que yo llegué. Y usted va a visitar más países de los que yo visité. Nunca se planteó una competencia. De hecho, cuando compré mi primer camioneta, como le llamamos allá, se la llevé a mostrar a mi padre. Y él no me dijo, ¿cómo hiciste para comprarla? Sino que se emocionó hasta las lágrimas y me dijo, yo sabía que usted iba a llegar más lejos de lo que yo he llegado. De tanto en tanto, cuando yo iba a predicar a las naciones, pasaba por casa y él agarraba su mano gigantesca y me la ponía en la cabeza y me decía, orgulloso estoy de mi hijo que me has dado. A las naciones me lo diste, a las naciones lo envío de nuevo. Mi madre me dijo un día que yo no me entere en el cielo, que yo me estaba muriendo y usted canceló una cruzada en el mundo para venir a mi velorio. Termine de servir a Cristo y si todavía estoy, venga a darme los honores, hijo querido. Yo fui formado en el esfuerzo, en la honestidad, en la transparencia. Fui formado en el amor a la familia. Fui formado en la lealtad hacia los amigos. Fui formado en el concepto de servicio. No fui formado en el concepto del honorario, de la ganancia, del dinero, de esa honra rara y extraña que es más olor a mundano que a cristiano. Yo fui formado en esos principios. Ahora,
Saliendo para mis 12, 13 años, comienzan las dificultades para mi propia vida. A los 13 años, de hecho, se me declara una degeneración en mis conjuntivas. Tengo 8 operaciones en mis ojos. Hace 2 años atrás, a la fecha, he perdido hasta el 90% de mi capacidad auditiva. No sé si usted se ha dado cuenta. Los medios y los agudos no los puedo percibir. Escucho, pero no discierno. Ahora, si eso no fuera poco ya, entre mis 13 años y los 18 años me operaron 4 veces de mis ojos. Luego vienen las 4 restantes. Así que me identificaba mucho por el deporte. Tal es así que practiqué buen deporte en el colegio y todo aquello, pero todas las fotografías mías que aparecen de los 17 años para atrás y yo estoy allí, soy un joven triste, no sonrío, mis ojos siempre estuvieron rojos. Yo no sé qué es tener los ojos blancos, vivo con mis ojos rojos. O sea, acérquese y lo puede ver. Yo no sé qué es tener los ojos de otra clase. Siempre creí que tenía ojos celestes. Hasta que me miré en serio frente al espejo. De hecho, hubieron 3 años que yo no pude hablar. Tenía que escribir en un papel para comunicar lo que yo quería. Así que me bautizó mi coach, mi técnico del equipo de voleibol del colegio. Me dijo: el muerto Herrera, el que está pero no se siente, el que está y no te mira, el que está y el que no habla. De hecho, me acuerdo cuando a mis 9 años tuve una visión que yo estaba parado en la curvatura de la tierra repartiendo pan, que era el pan de vida. Mamá lo supo y lo interpretó y dijo: y sí, hijo querido, a usted lo hemos entregado al ministerio. Con 9 años mamá me dijo que yo iba a ser pastor y que iba a viajar por el mundo. A esta altura de mi vida he volado más de 2.500.000 millas y he visitado un montón de naciones, y de 10 que visité, 11 fue por ministerio, por predicar el evangelio y de contarles a otros lo que el Señor ha hecho conmigo. Ahora, todo eso me lo dijeron en mi casa, pero cuando me llegó mi adolescencia, era la oportunidad perfecta para resistirme, negarme a lo que fui formado y decir: ¿cómo un Dios tan justo como el de mi padre y de mi madre permite que yo tenga la enfermedad que tengo? Así que fui el muerto Herrera. Y en esos días vino el Señor y me dijo que yo iba a ser pastor. Y de hecho me aterró de que yo fuera pastor, porque no miro a la gente, porque no hablo, no comunico, porque vivo encerrado en mis complejos. Pero mientras me pasaba eso, pasaba por mi mente las frases de mi papá y de mi mamá: tengo un orgullo sano de que usted sea mi hijo. Usted va a llegar más lejos que yo. Usted va a ser mejor. No serás mejor que nadie. El Señor te llamó. El Señor te seguirá llamando. El Señor te sostendrá. El Señor te ayudará. El Señor te prosperará. Nunca se me olvidaba la enseñanza que recibí cuando niño. Ahora bien, para esos 18 y un poco más me pongo de novio con la mujer de mi vida. Y estábamos un día tomando un café en su Mendoza natal. Y me pregunta y me dice: ¿por qué cada vez que hablamos no me miras a los ojos? Yo lo niego, digo: ¿te parece? No me miras a los ojos. Me rendí a eso porque lo preguntó de una manera tan amorosa mi novia, mi esposa ahora. Y le digo: tenés razón. Es que en el fondo tengo miedo que me digas, como todo el mundo, ¿por qué tenés los ojos tan rojos? Y ella me contestó y me dijo así: te lo voy a decir hoy y te lo diré siempre, porque me voy a casar con vos. En mi corta vida y en mi larga vida no he visto ni veré jamás ojos tan lindos como los tuyos, me dijo. El beso que se ganó usted no sabe. Así que ese día levanté mi vista, porque hubo alguien que me confirmó y afirmó, me alentó a lo que me habían alentado mis padres. Debes tener un hijo de esos que son unos genios, y debes tener el otro que es un desastre. Jamás le digas que gordo estás. Jamás les digas: nunca serás como tu hermano. Jamás le digas burro porque no le gustan las matemáticas.
Ama a tu hijo como es y échale porras. Hazle creer que la fe que usted practica es la fe de un Dios que lo llevará bien lejos. Mañana te llegará el WhatsApp y la fotografía que el gordo, el burro, está en las naciones honrando a Dios y también está honrando la crianza que recibió en su casa. Y aquí me voy. Y un día y otro día pasa el tiempo. Y el Señor me dijo que yo iba a escribir, que yo iba a ser, no iba a escribir un libro, iba a ser escritor. Lo comuniqué a un equipo de líderes y uno de ellos me dijo: usted escritor, con los errores de ortografía que tiene. Por 3 años no escribí. Me olvidé lo que me dijo papá y mamá y le di entidad al jefe de los carceleros. Por 3 años no escribí. Y Cristina, ya casada conmigo, me dice: amor, he visto que no estás escribiendo. ¿Por qué no escribís? Porque, escuche esto, porque si escribes como predicas, te compro todos los libros, me dijo la Cristina. No me ha comprado ninguno la ingrata. Pero ella me alentó y me dijo que yo iba a ser escritor. Me mira, no puedo parar de escribir. Hemos fundado una compañía de mentoreo literario que le ayudamos a otros a escribir. Estoy escribiendo una Biblia. Estoy escribiendo 3 libros. Y hay un montón más por escribir. Lo que estoy tratando de comunicarle a alguien es que no se trata de lo que te digan allá en Faraón y en Egipto. Se trata de lo que te dijeron en casa. Revisa, papá y mamá, lo que le dice a tus hijos en casa. Y anímate a vivir a pesar de todo según lo que te dijeron en casa. Y con esta me voy porque ya tengo a todos los músicos y van a pedir la ofrenda. Luego vino el Señor y me dijo: usted va a cantar. ¿What? Vas a cantar. Los muertos no cantan. Tengo una hermana que es soprano de ópera. Tengo 2 que son mezzosopranos y el menor de los varones es tenor de ópera. Un día canté y mi primo me dijo: no, lo tuyo no es cantar, eso parecía un graznido. Pero Dios me dijo que yo iba a cantar. Y mi papi y mi mami me dijeron que yo podía ser mejor y que podía utilizar muchos recursos. ¿Solo para qué? Para que otros puedan escuchar la palabra del Señor. Así que me iba a los ángulos de las paredes de mi dormitorio y ahí, si me lo dijeron, entonces, si me lo dijo papá y me lo dijo Dios, yo voy a decidir, entonces voy a cantar. A los primeros tiempos no encontraba el tono ni que me dieran 20 diezmos, pero después empezó a cambiar. Encontré el tono. Y después aprendí a mantener. Y después le agregué un temblor al final. Y después me animé a construir una canción en vivo y en directo. Y me dijeron, y fue ayer, lo que otros hicieron, tú no harás. Y me dijeron, y fue bien claro, a donde otros llegaron, no llegarás.
y me dijeron que los muertos jamás podrán cantar, ni los enfermos en sus ojos a nadie podrán mirar. Y me dijeron que jamás podrás pararte en un altar, y aún más me dijeron que no podría predicar. No soy mejor que nadie más, no soy mejor ni de ti ni de allá, no soy mejor que nadie más. Soy solo el resultado de un Dios que amó papá. Soy solo el resultado de un Dios al que oró mamá. No soy más que el resultado de una verdad. No soy más que el resultado del amor de mi mujer. No soy más que el resultado de haber creído que lo puedo hacer, que lo puedo hacer, que lo puedo hacer. Y por eso diré: gloria a Él.